El tema de hoy es un tema que yo creo que cobra cada vez más relevancia y es poder nosotros en la práctica de nuestras especialidades distintas, ya sea nuevamente la parte médica, nutricional o del deporte, la importancia de valoración de la composición corporal de nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. Tenemos que recordar que nosotros cuando vemos un paciente o vemos una persona, pues vamos a ver que cada uno de nosotros tiene una distinta forma, tamaño, estatura, y eso ya de primera instancia, desde que el paciente entra a nuestra oficina, podemos de alguna manera nosotros intuir o ver ciertas características de esa persona y podríamos incluso hasta imaginar en algunos casos cómo está su composición corporal. Ahora, el asunto es, bueno, que esa composición corporal de cada uno de nosotros depende de muchos factores. Depende de factores genéticos, depende de factores nutricionales, de aspectos ambientales a través de la vida y esa composición corporal va a cambiar, va a ir cambiando. Nosotros no somos estáticos, no estamos en un medio estático, así que a través de la vida vamos a tener cambios, algunos cambios fisiológicos, algunos cambios relacionados con enfermedad, eh, algunos con por ejercicio físico y demás. Entonces, es muy importante pues reconocer que si nosotros queremos impactar favorablemente a un paciente, tenemos que conocerlo bien, no solo los exámenes de laboratorio y otras cosas, sino que también tenemos que saber cómo está compuesta esa persona. Ahora, como les decía, dentro de esta composición corporal que todos tenemos, hay aspectos también propios de la enfermedad. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, podríamos tener pacientes con depresión, que entran en claras depresiones, por ejemplo, y todo eso impacta sobre composición corporal, ¿verdad? No solo es siempre la idea de que solo estamos hablando de obesidad, sobrepeso, no, también hay otras condiciones que pueden impactar seriamente la composición corporal. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos tener cambios en la composición corporal por condiciones agudas o crónicas. Un caso clásico o un caso típico, por ejemplo, sería, pues quizás muy sencillo ahorita de mencionar, que sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inmovilización. Si a mí me inmovilizan un miembro por un tiempo, que no necesariamente sea muy prolongado, voy a perder un poco de masa muscular ante una fractura, por ejemplo. Si yo estoy inmovilizado en una cama de hospital, yo sé que empiezo a perder hueso rápidamente y esa pérdida de hueso se da en los primeros 7 a 10 días. Entonces, todo eso va a impactar y lo vemos en la práctica diaria como pacientes hospitalizados por alguna razón que están inmovilizados o no tienen el mismo ritmo de vida, como al salir del hospital por una condición relativamente aguda pueden comprometer su músculo, su fuerza, etcétera. También podríamos tener otras enfermedades crónicas que van a impactar en composición corporal, como la tuberculosis, la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre muchas otras, ¿verdad? Y hay algunas enfermedades también que pueden impactar no solo sobre la grasa y sobre el músculo, sino que también sobre el componente de agua, que eso también es muy importante. Ese es un aspecto que a veces dejamos de lado, cómo hay redistribución de líquido en el cuerpo que podría ser desfavorable en muchos pacientes. Entonces, si nosotros todos los días vemos estos pacientes con distintas patologías, con distintas historias, nosotros realmente cuantificamos la composición corporal de nuestro paciente. Tal vez tenemos una idea, lo vemos, pero realmente lo cuantificamos. Yo diría que en muchos casos o en la mayor parte de los casos no se hace. Y un caso típico, por ejemplo, sería en la mayor parte de nuestros hospitales.
en la mayor parte de nuestros hospitales el paciente llega y no medimos el impacto que tiene una cirugía, una enfermedad crónica, un problema debilitante, ese encamamiento que tiene el paciente. Simplemente creemos que le resolvemos el problema, le damos de alta y ese paciente va a tener un impacto fuerte que si no lo corregimos puede incidir hasta negativamente en la evolución de su padecimiento de fondo. Entonces, es importante que si yo puedo determinar la composición corporal de mi paciente, yo puedo conocer aspectos múltiples, puedo evaluar el crecimiento, el desarrollo, en el caso, por ejemplo, de población pediátrica. Puedo también, a través del deporte, ver cómo esa composición cambia. Puedo incluso hacer planes más inteligentes, de decir, esta persona me tiene que trabajar tal zona más o tal tipo de ejercicio más, que es tanto de aeróbico, tanto de musculación, etcétera. También puedo medir el efecto de los medicamentos, que ese es otro área muy compleja que nosotros los médicos desgraciadamente hemos olvidado. Simplemente le decimos al paciente tome, 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 y otro colega le dice tome, tome, y entonces son pacientes que muchas veces tienen polifarmacia, tienen interacciones medicamentosas, pueden tener un impacto sobre composición corporal esos medicamentos y son medicamentos de uso diario y deberíamos también pues hacer un plan de contingencia. Un ejemplo también clásico es el paciente que deja de fumar. El paciente que deja de fumar muchas veces no lo orientamos. Si le decimos, vea, usted va a aumentar peso, tenemos que tomar medidas antes de que deje de fumar. Tenemos que hacer un plan. Incluso si yo puedo medir composición corporal y hacer un plan más inteligente de alimentación, actividad física, etcétera, puedo impactar favorablemente y evitar ese ese aspecto nocivo que se va a dar bajo esas circunstancias del cese de fumado. Entonces también, nuevamente, pues podemos adaptar a cada paciente nuestros planes. Vean, por ejemplo, algunos medicamentos que se asocian a cambios en composición corporal. Antidepresivos. Esos, pues, en estas épocas incluso yo creo que se van a disparar más las prescripciones de antidepresivos y entonces vamos a tener pacientes que van a empezar a cambiar su composición corporal. No solo por la inactividad, por el cierre de gimnasios, por el miedo a salir, etcétera, sino también por medicamentos. Beta bloqueadores, sulfonilureas en el caso de los diabéticos, la insulina, los glucocorticoides, que este es un grupo que se utiliza muchísimo en reumatología, en trasplantes, se usa mucho en neumología, en dermatología, pero simplemente lo damos, pero no medimos el impacto sobre osteoporosis, las fracturas terribles que se producen por el uso crónico de glucocorticoides, la pérdida de masa muscular que se da, el aumento de grasa y simplemente, nuevamente, como les decía hace un rato, nosotros lo vemos, lo prescribimos, pero nunca medimos y no le decimos al paciente, esto que le va a dar le va a mejorar su enfermedad, pero le va a impactar negativamente sobre muchos otros sistemas. Entonces deberíamos ir evaluando al paciente conforme va con el tiempo y no simplemente cuando yo vino, por ejemplo, con dos, tres fracturas vertebrales, decir, ah, mira, si era el glucocorticoide. Nunca tuve una medida preventiva de ese paciente. Anticonvulsivantes, las glitazonas que se usan en diabetes, los antipsicóticos, algunos anticonceptivos, aquí en insulina está repetido, ¿verdad? Pero estos están repetidos, y los antirretrovirales, ese es un grupo también importante. El paciente con HIV tiene también mucho cambio de composición corporal, no solo por la enfermedad, por algunas infecciones también asociadas como hepatitis C, sino también por medicamentos. Entonces, esto es para nuevamente incentivarlos a pensar que no solo estamos hablando de composición corporal en obesidad y sobrepeso, estamos hablando en el paciente diario, hipertenso, diabético, epiléptico, asmático, EPOC, etcétera. Todos ellos deberíamos investigar el efecto
no solo del ejercicio, no solo de la alimentación, sino de otros aspectos como incluso medicamentos. Y bueno, y el caso pues, clásico, típico, pues que yo creo que composición corporal es un tema muy importante en el deporte. Los deportistas también, sobre todo los deportistas ya competitivos, están sometidos a rigurosos planes de nutrición, de ejercicio, y entonces en esos casos, pues sí sabemos que hay incluso hasta mayor conciencia de la importancia de la composición corporal que a veces nosotros los médicos. Entonces, este es un área donde composición corporal es importantísimo medir. Ahora, si nosotros como personas de la salud de distintas disciplinas podemos hacer algún tipo de intervención sobre composición corporal, podríamos también obtener beneficios en nuestro paciente, no en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Si yo podría, por ejemplo, puedo tomar una intervención donde le diga a un adolescente, bueno, aliméntese mejor, vamos, hágase más ejercicio, suplementamos con alimentos que tengan calcio, vitamina D, etcétera, podría obtener una mayor masa ósea, podría tener mayor masa muscular, mayor funcionalidad y preservar eso para evitar las consecuencias como la sarcopenia y la osteoporosis. Yo siempre digo, por ejemplo, que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, no es una enfermedad del adulto mayor. Ese es un error que tenemos. Es como la arteriosclerosis. Pensamos que nos dio el infarto a los 60 años porque la arteriosclerosis llegó a ese momento. No. Tenía 10, 15, 20, 30 años de venir evolucionando lentamente hasta que se vio el evento. Lo mismo en el caso de la osteoporosis. Si nosotros en este momento tenemos poblaciones que no hacen ejercicio, que empiezan a aumentar grasa, que empiezan a no alimentarse bien, entonces tendríamos una población con una composición corporal totalmente eh, inadecuada y eso nos va a traer como consecuencia enfermedades crónicas más tempranamente, como hipertensión, diabetes y demás. Entonces, perdón, deberíamos pues pensar un poco más en la prevención. El otro problema que tenemos es que muchos de nosotros podríamos mantener el peso. También podríamos tener un paciente que nos llega a la consulta a los 30 años, a los 40 años, a los 45, a los 50 años y mantiene el peso muy estable. Y como vemos el peso estable, pensamos que por dentro el paciente sigue igual. Y resulta que un paciente puede ser que tenga una composición corporal a los 30 años y a los 60 años, aunque tenga el mismo peso, tenga una composición totalmente distinta. Puede ser un paciente que ha perdido masa muscular y aumentó grasa. Entonces, muchas veces no nos explicamos por qué es que el perfil de lípidos, por qué la glucosa, por qué ciertos parámetros metabólicos cambiaron cuando vemos que el paciente, por ejemplo, mantiene el peso o está en un peso que llamamos erróneamente ideal, porque realmente lo que estamos es tomando un peso, pero no estamos evaluando la composición propiamente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el peso nos da un valor, pero no nos da toda la información. También es importante ver lo que nos sucede a través de la vida a muchos de nosotros y aquí estos son unos casos clásicos de cómo la composición corporal a primera vista decimos aquí hay un problema serio. Aquí tenemos un hombre con osteoporosis. Vean cómo ya tiene su cifosis. Aquí ese es el componente mineral del cuerpo está muy deteriorado con fracturas, pero también este hombre probablemente también ya tenga pérdida de masa muscular y entonces entra dentro de un grupo de mucha fragilidad en general, no solo esquelética, sino fragilidad metabólica, fragilidad de salud. Tenemos gente delgada que tal vez están bastante bien, pero quisiéramos que tenga más músculo. Este adulto mayor con muy buen músculo. Tenemos gente con caquexia, gente que ya ha perdido mucha masa muscular por alguna razón. Puede haber sido por malignidad, puede ser por otra cosa, pero lo que no queremos es llegar a esto. Ojalá esta persona hubiera tenido una intervención temprana, si hubiese sido posible, ¿verdad? Dentro de las posibilidades de cada enfermedad, para no llegar a estos extremos
E incluso podríamos también, si esta persona no tiene una condición seria que le va a limitar el tiempo de vida mucho, entonces podríamos hacer una intervención de cómo ir viendo si podemos incidir a través de nutrición, terapia física y ejercicio sobre esto, pero cuantificarlo. Y de ahí la importancia de medir composición corporal. Y en algunos otros casos, pues tenemos también redistribución, por ejemplo, de líquido. Aquí tenemos, pues lógicamente, una pierna edematosa. Entonces sabemos que el líquido extracelular aquí está en esta pierna muy aumentada. Ok, entonces, volviendo a la atención diaria. Cada vez que nos llega un paciente a nosotros, lo que hacemos es pesarlo y medirlo. Ya ahí tenemos una idea de composición corporal hasta cierto punto. Podríamos decir, esta persona pesa tanto, mide tanto, entonces debería más o menos andar por acá. Sin embargo, recordemos que el índice de masa corporal que se extrae de estos dos parámetros, peso y estatura, es muy útil a nivel epidemiológico. Cuando se hacen estudios grandes para decir en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, etcétera, hay tantos obesos, tanto sobrepeso, porque el error estadístico de esta medición se va diluyendo. Sin embargo, en la práctica clínica no es una herramienta que sea muy válida. Si yo veo a un paciente obeso, pues claramente lo identifico como obeso. Pero de ahí no paso, no tengo más información. Pero el índice de masa corporal, sobre todo en gente que tiene peso normal o sobrepeso, podría hacerme eh, tener el error o creer que esa persona tal vez anda muy bien. Podríamos, por ejemplo, tener una persona muy delgada, pero que tiene muchísima grasa visceral y que tal vez no hace ejercicio porque es oficinista y nunca le ha gustado el ejercicio, entonces no tiene casi músculo ni en brazos ni piernas, pero a la hora de pesarlo me pesa normal. Entonces yo erróneamente pienso que es una persona que está bien, cuando realmente podría ser lo que nosotros llamamos el flaco obeso o el flaco metabólico. La persona delgada que nos viene con triglicéridos altos, con hipertensión, a veces con hiperglicemia, y el índice de masa corporal me dice que está bien, cuando realmente es un obeso porque tiene un exceso de grasa que tendríamos que analizarla mediante otras metodologías. Y entonces esta es la consulta clásica de los pacientes. Siempre los pacientes nos dicen, doctor, ¿cuál es el peso ideal para mi edad y estatura? Y entonces tiene uno que empezar a buscar la manera de cómo contestarle esta pregunta al paciente. Eh, y a veces nos vemos en problemas serios porque no es tan fácil contestar esto. No es el peso lo que uno busca. Uno busca el peso y la composición corporal. Entonces, hay pacientes que se conforman mucho con el peso, pero cuando los vemos de otra manera, como mediante otras metodologías, vemos que no anda nada bien. Entonces, nuevamente, como les decía, el índice de masa corporal no es una medida muy confiable porque no me está diciendo cuánto músculo, cuánta grasa, cuántas células, cuánto grasa, cuánto hueso, no me está diciendo nada de eso. Y por otro lado, no me provee información de si el peso cambia. Es decir, si la persona me aumentó 2, 3 kilos, no me está diciendo si fue músculo, si fue grasa, si fue líquido, si fue una combinación. O sea, simplemente me dice esta persona cambió peso, pero nada más. Y en la práctica clínica muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, es que es músculo porque estoy yendo al gimnasio. Entonces algunos pacientes asumen que ese kilo o 2 kilos que aumentaron fuera músculo y tal vez no es cierto, tal vez lo que aumentaron fue grasa, porque quizás están haciendo un plan de ejercicio que no es adecuado, no es supervisado, no es indicado por un profesional y tal vez también está haciendo algún plan de alimentación que tampoco está siendo supervisado. Entonces cree que lo que está haciendo está bien. Entonces, regresando al concepto que les decía del flaco metabólico, vean por ejemplo esto es un paciente de 35 años de edad que en la visita inicial y a los 6 meses. Resulta que si nosotros hacemos el cálculo del índice de masa corporal, en los dos sale normal. Sale con índice de masa corporal de 23.1 y cuando regresa 24.6. Entonces está en un peso ideal, diríamos, o adecuado.
Entonces le diríamos, si somos muy simplistas, si usted tiene un peso que está bien, aumentó 5 kilos, no se preocupe porque está dentro del peso ideal, pero resulta que si nosotros somos un poco más o vamos un poco más allá, vemos que ya desde el principio tenía un abdomen un poco globoso y aquí está más. Es decir, esto es una persona que lo que me está aumentando es grasa visceral y es una persona que probablemente ya cuando empezamos a hacer los análisis ya empezamos a tener un síndrome metabólico o algún problema más allá. Así que no podemos quedarnos solo con el índice de masa corporal. Otro de los problemas, ¿verdad? Es también cuando tenemos gente con pesos mayores. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos fisicoculturistas. Por índice de masa corporal los catalogaríamos teóricamente como obesos. Por eso les digo que el índice de masa corporal a nivel personal o de cada individuo no es muy útil. En poblaciones sí, pero esto es uno de los tantos errores estadísticos que se va a diluir porque mucha gente no es fisicoculturista, entonces, pero lo catalogaría como obeso porque pesa mucho. Sin embargo, lo que tiene es mucho músculo. Pero incluso dentro de todos estos fisiculturistas vemos una diferencia. Este prácticamente no tiene grasa visceral, por lo menos por lo que podemos ver acá, y este sí. Entonces vemos este paciente tal vez que no se explica cómo él se mata en el gimnasio y ya tiene tal vez triglicéridos altos o le encontraron hígado graso. Entonces nuevamente, eh, ¿cuántos pacientes vemos nosotros en la práctica clínica que los vemos musculosos, pero no medimos esto, no medimos la cintura, por ejemplo? Entonces podríamos pensar simplemente que están bien, cuando realmente no es así. Entonces, ahí es donde volvemos un poco al tema de la charla. La importancia clínica de la medición de la composición corporal. Yo tengo mi paciente, lo puedo medir, lo peso, puedo sacar el índice de masa corporal, lo examino físicamente, veo qué características tiene, que me puedo orientar a alguna patología o que tenga. Tengo un listado de los medicamentos, de todo su historial que ha tenido, pero también tengo que echar mano a otras herramientas que me permitan ahondar un poquito más en realmente de qué está hecho ese paciente. Entonces, una opción es medir la circunferencia abdominal, también la relación cintura-cadera, aunque la circunferencia abdominal la utilizamos un poco más, porque como vimos en los ejemplos anteriores, cuando uno aumenta grasa visceral, pues el abdomen tiende a ser más abultado. Con pues también errores que podría haber en algunos pacientes si tienen colitis, si tienen distensión abdominal por otras causas. Pero sabemos en general que si la circunferencia abdominal está aumentada por arriba de los límites que establecemos, perdón, esa persona tiene más riesgo de desarrollar enfermedad cardiometabólica, básicamente hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria, cerebrovascular y muerte prematura. Entonces, una medida como estos, tan sencilla, podría ayudarnos muchísimo a tomar decisiones clínicas y a monitorear también el efecto de lo que vayamos haciendo. Entonces, vean cómo se establece en general que para mujeres la circunferencia abdominal debería ser no más de 88 y en hombres 102 centímetros. Esto también pues hay que considerar que hay variantes genéticas, ¿verdad? Según población asiática y demás, pero en general nosotros deberíamos pues manejar algún tipo de valor. Estos son los valores más o menos que se utilizan en la población pues, en general. Ahora, la pregunta que nos hizo el paciente, ¿cuál es nuestro peso ideal entonces? Entonces, ahí yo siempre me peleo con los pesos ideales, porque puede ser que el nutricionista le diga su peso ideal es tal, yo le digo su peso ideal es otro, el educador físico su peso ideal es otro. Entonces, ese famoso peso ideal hay que tener mucho cuidado. El peso es un parámetro útil, pero no podemos basarnos solo en eso. Hay factores genéticos que intervienen, la actividad física,
Tengo que evaluar el estado de salud física y mental de ese paciente, el sexo, edad, aspectos fisiológicos y otros. Es decir, no es tan fácil decirle al paciente, yo lo quiero en tal peso. Tengo que considerar toda una serie de factores para poder establecer, bueno, el peso en lo que yo quiero es este. Pero nuevamente necesito algo más para poder decir, bueno, su peso quiero que sea este, pero con tal composición, tanto de músculo, tanto de grasa y demás. Entonces, es donde entramos ya un poco más dentro del cuerpo, digámoslo así. Sabemos que la mujer, con respecto al hombre, normalmente, de hecho, tiene que tener un porcentaje de grasa mayor. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta lámina, lo que vemos es la composición corporal, entre comillas, típica. Es como para hablar del tema, ¿verdad? Puede haber variaciones genéticas y demás, pero vean, por ejemplo, cómo la cantidad de músculo, normalmente el porcentaje en hombres es mayor, el hueso también, como también tenemos grasa esencial, ¿verdad? Que por lo menos en hombres un 3%, mujeres 12%, la grasa no esencial. Entonces todo esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Si es hombre, si es mujer, el estado fisiológico, la edad y más o menos tener un parámetro de cuál sería esa distribución. Y entonces es donde tenemos ya los modelos a través de distintas metodologías que nos pueden medir, por ejemplo, cuánta grasa tiene esa persona, cuánta masa libre de grasa, o ya modelos donde podemos ir un poco más allá, saber cuánta grasa, cuánta agua, cuántas proteínas, cuánto tejido mineral óseo tenemos. Entonces ya esto es posible medirlo, cuantificarlo con distintas tecnologías y es donde entonces deberíamos poder hacerlo, ojalá con todos nuestros pacientes. Ahora, importante reconocer, bueno, que tenemos la grasa esencial. La grasa esencial es aquella grasa que todos tenemos y que es fundamental para estar vivos. Grasa que tenemos en el cerebro, que tenemos en el corazón, la médula ósea, en las membranas celulares, etcétera. Entonces es una grasa que es fundamental tenerla. Y las mujeres también tienen más grasa, sobre todo en mamas, en la región pélvica, tiene que ver mucho con la parte reproductiva. Y luego tenemos el problema de la sociedad actual, que es la grasa acumulada o no esencial. Vamos acumulando grasa, ¿verdad? A través de los años, porque comemos más, porque hacemos menos actividad física. La vida moderna es más fácil. Es más fácil porque yo tengo ya el agua potable dentro de la casa, tengo los alimentos me pueden llegar hasta por express. Entonces es muy fácil y sobre todo ahora con teletrabajo y demás, sedentarismo, empezamos a acumular grasa en los distintos órganos, ya sea en este caso la grasa visceral o la grasa también subcutánea. Y eso aquí lo vemos muy claramente. Aquí tenemos dos cuerpos humanos. Este evidentemente es una persona con obesidad que tiene gran cantidad de grasa subcutánea, que esta grasa no nos va realmente a enfermar, sí puede tener un aspecto emocional, psicológico en la persona. También esta grasa va a eh, dar una carga mecánica sobre articulaciones, entonces es gente que nos puede hacer más desgaste de cadera, de rodillas, incluso de columna por el mismo peso de la grasa que está en otras zonas. Y vean la cantidad enorme de grasa que tiene esta persona en hígado, en intestinos, alrededor del corazón. Entonces, cuando hablamos de grasa visceral, tendemos a pensar en hígado nada más, pero realmente es grasa en todas las vísceras y también cómo la grasa va infiltrando los músculos. Con los años muchos de nosotros vamos perdiendo músculo, ¿verdad? El concepto de sarcopenia, vamos perdiendo músculo y ese músculo también va siendo infiltrado por grasa y entonces vamos cayendo
también en lo que llamamos la obesidad sarcopénica, que se refiere a tener mucha grasa, que lo que está haciendo es invadiendo, es un tejido que está ahí dándonos peso, cada vez menos músculo, y entonces vemos estas personas que ya no se pueden levantar de una silla sin ayuda, que les cuesta caminar, que les cuesta hacer sus labores simplemente porque nunca nadie impactó en ellos, o el paciente no quiso también, ¿verdad? Pero pudimos haber mucho tiempo antes haber hecho un plan de ejercicio, de alimentación, de fortalecimiento de masa muscular y vamos para esto todos. O sea, aquí no es para asustar, pero recuerden que todos envejecemos, todos perdemos masa muscular, todos vamos a ir acumulando grasa. Entonces, siempre buscamos un pretexto, no puedo hacer ejercicio por esto o por lo otro. Y vamos a llegar a envejecer muchos dependiendo de otras personas, siendo más frágiles, cayéndonos, siendo torpes, no pudiendo levantar una caja, un nieto y demás. Y esto no es de prevención tardía, esto es de prevención temprana con buenos hábitos desde la juventud. Y esta es una persona evidentemente más delgada que sí tiene, en este caso una mujer, pues sus depósitos de grasa, pero vean cómo la cantidad de grasa visceral es mucho menor. Aquí quiero ejemplificarles esto también, eh, porque esto es el hígado. Es uno del, cuando hablamos de grasa visceral, ya les dije que no solo de hígado, pero el hígado es un órgano muy importante. Vean la histología del hígado normal. Este es un hígado infiltrado de grasa y este es un hígado cirrótico, ya por un hígado graso que fue avanzando. ¿Cuántas veces nos topamos nosotros en la práctica clínica paciente que nos dice, tengo hígado graso? Doctor, me encontraron un hígado graso. ¿Y qué está haciendo usted? Doctor, nada. Es que no tengo tiempo, no esto. O estoy tomando un producto natural que deshace la grasa. Primero, eso no es cierto. La grasa solo la podemos sacar mediante un plan de ejercicio y alimentación. No hay otra manera, no existen medicamentos. Y por otro lado, si nosotros tampoco podemos estar haciendo ultrasonidos a cada rato, y el ultrasonido es un método de imágenes que también puede ser un poco subjetivo. Si yo puedo encontrar un método que me cuantifique fácilmente grasa visceral y puedo ir haciendo exámenes progresivamente y viendo dónde la grasa visceral va disminuyendo, el hígado graso va a estar disminuyendo también. Podría yo revertir hacia un hígado más normal. Entonces, si yo puedo conocer la composición corporal con alguna metodología que me permita medir grasa visceral, pues tendría una metodología que también me está diciendo vamos por buen camino. Este paciente está revirtiendo el proceso. También pues tenemos la gente muy delgada, ¿verdad? Que no voy a hablar de la gente muy delgada realmente, pero todos tenemos que tener un porcentaje de grasa también. Y la mujer pues también tiene que tener un mínimo de grasa porque si no ya caemos en los problemas ya más severos que pueden tener. Ahora, entonces, ya mencioné que en la práctica clínica medimos, pesamos, índice de masa corporal, circunferencia abdominal. Ya con eso ya voy conociendo un poquito más al paciente. Y a través del tiempo se han desarrollado distintas metodologías para medir composición corporal, para conocer un poquito más esos compartimentos, conocer un poco de hueso, de grasa, de músculo y demás. Lógicamente estos métodos no los usamos porque la sumersión en agua, ¿verdad? No es para nada práctico. Tal vez en lugares que tienen investigación y demás lo pueden utilizar. Tenemos este otro, ¿verdad? Que tampoco, ¿verdad? La pletismografía, ¿verdad? Está tampoco. Desplazamiento de aire. Tenemos los calipers, que mucha gente los utiliza. Lo que pasa es que los calipers lo que hacen es medirnos pliegues cutáneos, grasa subcutánea, y hay que tener todo un entrenamiento. Hasta el caliper tiene que ser de cierta calidad. Hay tablas para distintas edades, etnias y demás. Entonces no es tan fácil. Es un método pues que puede ser válido, pero se requiere un buen entrenamiento y hacerlo correctamente. Así que tampoco me da
una información de grasa visceral. Entonces, es muy limitado en la información que nos puede dar, pero podría ser una medida que podríamos tomar si tenemos el entrenamiento y entonces nos permite también dar evolución a los pacientes. Y entonces es donde han aparecido luego otras tecnologías. Yo personalmente utilizo en la práctica de nuestra clínica dos tecnologías. Utilizo DEXA, que es esta que les enseño acá. La DEXA, que es la densitometría eh, por rayos X de doble energía, absorciometría por rayos X de doble energía, es un método que se popularizó en los años 80, sobre todo inicialmente para evaluar el contenido mineral del hueso, para osteoporosis. Sin embargo, pues también se utiliza para composición corporal porque nos logra medir el compartimento muscular, el compartimento de grasa y el compartimento mineral. Entonces ya yo puedo tener una idea de qué está compuesto ese paciente. Son equipos que utilizan rayos X de baja energía. Aquí se producen los rayos X, pasan a través del individuo, aquí hay unos receptores electrónicos, la información es digitalizada y entonces podemos tener ya toda esta información. Entonces vean, por ejemplo, para lo que más se usa es para osteoporosis, entonces podríamos conocer el contenido o la composición en cuanto a mineral para ir dando tratamientos para osteoporosis. Y estos son estudios de composición corporal donde vemos cómo esta persona tenía mucha grasa y cómo ha ido disminuyendo la grasa. Y eso, pues el equipo nos lo da numéricamente. Por ejemplo, aquí lo vemos en un informe y donde tenemos muchísima información, ¿verdad? Tenemos por miembros superiores, inferiores, por tronco, las distintas zonas, el contenido mineral, muscular, etcétera. La relación entre grasa o la relación androide-ginoide, perdón, que me habla de si esa persona tiene más grasa visceral de la cuenta. Y esto nos puede ayudar muchísimo, de hecho, para conocer composición corporal, de hecho, que es uno de los métodos ahorita más utilizados. El problema es que no está disponible para todo el mundo. Son equipos que utilizan rayos X de dosis bajas, pero entonces ya hay una limitación de las instalaciones, de que el técnico tiene que estar bien entrenado, el médico tiene que estar también certificado, cómo interpretar los resultados, el costo que también podría ser mayor, entonces no es pues una cosa que podríamos utilizar para todo el mundo. Para osteoporosis sí hay que usarlo porque es el método, el gol estándar el estándar de oro para osteoporosis, entonces sí tenemos que hacerlo. Y hay otras metodologías, ¿verdad? Como resonancia magnética y TAC, pero tampoco, ¿verdad? Son muy caras y ya estos pues no están disponibles. Entonces, la charla de hoy pues se trata de qué podemos utilizar nosotros más en la práctica clínica sin tener que recurrir necesariamente a estas tecnologías que son súper útiles, pero que tal vez no están disponibles para todo el mundo. Y entonces es donde caemos en el tema interesantísimo de la bioimpedancia. La bioimpedancia, esto es un método también que ha ido ganando terreno cada vez más. Si uno ve las publicaciones desde el año 80 a la actualidad, las publicaciones cada vez se disparan más porque se utiliza en muchísimas áreas de la medicina, en el deporte, también en la nutrición. Y es un método que no es invasivo, tiene un bajo costo, se utiliza mucho y sí es un método que podría hasta ser portátil, o por lo menos podríamos tenerlo sin requerir sin tener mucho requerimiento en espacio ni demás. Entonces, es una metodología que nos brinda muchísima información. Cuando hablamos de bioimpedancia eléctrica, básicamente hay que recordar que la impedancia, desde el punto de vista eléctrico, es la dificultad que podría tener, por ejemplo, una corriente eléctrica al pasar por, en este caso, un cuerpo, y depende de la frecuencia de la corriente aplicada. Es decir, si aplico una corriente eléctrica de muy baja
pero muy bajita que la persona no percibe porque es imperceptible. Y esa corriente va a buscar pasar por el lado de menor dificultad. Entonces va a pasar, por ejemplo, muy bien por los tejidos que tienen más agua. En el caso del músculo, como el músculo tiene un componente importante de agua, va a pasar más fácilmente por ahí, mientras que en tejidos como el tejido graso, que no es conductor, ahí va a haber una dificultad porque no es conductor. Entonces, vamos a obtener esa información que el equipo va a ir registrando, pero también interesantemente, al aplicarse la corriente eléctrica, no solo va a haber este paso por los sitios de mayor conducción, como les decía, sobre todo los tejidos que tienen agua como el músculo, sino que también las células de nuestro cuerpo pueden también tener una cierta reactancia cuando hablamos y capacitancia. A final de cuentas lo que sucede es que la corriente al pasar por la célula va a captar un poco esa corriente, la va a guardar y luego la va a liberar. Porque recordemos que las células nuestras tienen una capa lipídica, ¿verdad? Y tienen cierta salud y entonces ellas a la hora de que pasa la corriente eléctrica van a tener cierto comportamiento. Entonces eso ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es un aspecto muy importante. Entonces, mediante estas metodologías, la bioimpedancia, se puede entonces calcular la masa libre de grasa, se puede calcular restando el peso total de la persona, la masa grasa, y también se pueden obtener otros datos, ¿verdad? De la composición de esa persona eh, que ya ahorita vamos a mencionar. Ahora, inicialmente los equipos que se desarrollaron tenían una sola frecuencia y muchos equipos todavía usan una sola frecuencia. Son los equipos que se utilizan más, pero son equipos que están más limitados, porque al utilizar una sola frecuencia solo tienen poca capacidad de darnos mucha información. Y no es válido en condiciones en que haya alteración importante de la hidratación. Entonces, todos conocemos equipos de bioimpedancia, desde equipos baratísimos como los que las romanas de la casa, ¿verdad? Pero que tienen muchísima limitación y también nos pueden dar valores que no son tan reales. Y tenemos equipos un poco que van aumentando en capacidad y en calidad, incluso en calidad ya médica para uso clínico. Ahora, dentro de la impedancia tenemos, como les decía, distintos equipos. Los de una sola frecuencia. También tenemos los equipos que miden el cuerpo como un todo, que también son los que tal vez utilizan más la gente. Simplemente miden el cuerpo como un todo, como un cilindro. Recordemos que cuando yo les hablaba de densitometría por DEXA, el DEXA me divide el cuerpo en miembro superior derecho, izquierdo, tronco, miembro inferior derecho, izquierdo, es decir, me mide 5 bloques del cuerpo. Entonces puedo tener información clara de qué está pasando en qué lado. En bioimpedancia existen distintos equipos. Están los que miden el cuerpo como un todo y utilizan distintas metodologías de medición. Por ejemplo, existen equipos que lo que miden es mano a pie, o sea, se pone un electrodo en la mano, otro en el pie, pasa la corriente y son estos dos electrodos los que están dando el equipo, lo que está utilizando. Hay otros equipos que usan pie y pie, por ejemplo, las básculas estas que tiene mucha gente en la casa, que solo tienen abajo los electrodos. Entonces, simplemente es de pie a pie donde está, a final de cuentas, saliendo y regresando la corriente, pasando por el cuerpo. Y existen los equipos que es mano a mano. Entonces, estos equipos que me miden el cuerpo como un todo no me están dando muchísima información, ¿verdad? Entonces, pues sí nos dan algo, pero están muy, muy limitados. Luego existen los equipos que utilizan más de dos frecuencias. Entonces ya estos equipos sí tienen más capacidades, van aumentando en su pues, información, porque nos pueden hablar al utilizar distintas frecuencias
del líquido intracelular y el líquido extracelular. Por ejemplo, el DEXA no mide líquido celular ni extracelular. Yo con un estudio de DEXA no puedo saber si la persona está reteniendo líquido o si está perdiendo líquido. No lo puedo saber. Ni puedo saber si hay un paso de líquido intracelular a extracelular. Con bioimpedancia, ya con equipos de estos, de múltiples frecuencias, sí lo puedo saber. Y esto es importantísimo en muchas áreas de la medicina. También son equipos más exactos al medir el agua total corporal y entonces podemos saber más de qué es lo que está pasando en agua extracelular y intracelular. Y están los equipos de bioimpedancia que ya no que no miden el cuerpo como un cilindro, sino que lo mide como 5 cilindros, igual que el DEXA. Entonces ya me puede separar qué está pasando en un brazo, en el otro, o miembro superior, en el otro, inferior, en el otro y en el tronco. Entonces también estos equipos son de superior calidad porque ya podemos tener una información más clara y precisa de lo que está pasando. Y para algunas disciplinas, por ejemplo, en educación física, en rehabilitación, eh, pues cobra muchísima importancia, por ejemplo. Vean acá algunos equipos también que mencionaba, desde los muy, muy, muy básicos. Este es un equipo que lo que hace es electrodo de mano a mano. Está este que es de pie a pie. Esto ya me utiliza pies y manos, ¿verdad? Ya los equipos ya de grado médico, ¿verdad? Que son mucho mejores. En el caso nuestro, nosotros tenemos el InBody 770, que es el que hemos utilizado ya varios años y con el que tenemos pues muchísima buena experiencia. Ahora vean, por ejemplo, los equipos estos también ciertas limitaciones. Cuando yo utilizo un equipo de mano a mano, realmente lo que estoy midiendo es la parte superior. Y el equipo lo que está haciendo es estimando el resto del cuerpo. No me está diciendo realmente cómo está la composición corporal aquí hasta abajo. Lo que me hace es medir aquí arriba, de brazo a brazo, y lo que me hace mediante fórmulas matemáticas es predecir cómo está ahí abajo el resto, lo cual pues no es adecuado. Lo mismo en el caso de mano a pie. Me mide la mitad y lo que me hace es estimar el resto. Las escalas estas que usa la gente en la casa, las que solo tienen acá abajo, lo que hacen es medir abajo y me estiman el resto del cuerpo. Entonces, esto lo quiero aclarar porque a veces hay pacientes que utilizan las básculas estas pequeñitas o en algunas consultas tal vez utilizamos algunos equipos muy limitados que no usan multifrecuencia, que usan una sola frecuencia, que no tienen, me ven el cuerpo como un solo cilindro y realmente lo que uno quiere en la práctica es conocer realmente qué es lo que está sucediendo en ese paciente. También es importante, como en todo, saber que los equipos no son mágicos. Los equipos miden, pero tenemos que seguir un protocolo. Por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos densitometría, en la densitometría la gente piensa que nada más es que el técnico acueste el paciente, mida y salió toda la información y ya. No. Primero el examen tiene que hacerse bajo un protocolo, tiene que acostarse bien el paciente, tiene que medirse la zona de interés adecuadamente y toda esa información tengo que compararla con la parte clínica y ver si hay algo que esté falseándome el reporte. Lo mismo pasa en la bioimpedancia. En el caso de la bioimpedancia, es un método que es sensible a los cambios en agua corporal. Si el paciente está deshidratado, me va a dar un valor alterado. Si la persona está sobrehidratada, también. Entonces, esto es importante también hasta en el seguimiento, que ya lo vamos a mencionar. También la temperatura de la habitación, idealmente unos 20, 20 y tantos grados. Si el equipo si está en un lugar muy caliente, pues puede haber también un margen ahí de error. Como les decía, que la persona esté bien hidratada, tiene que haber evitado la cafeína, la deshidratación, el ejercicio. Edema, pues depende, ¿verdad? Porque con los equipos más bien modernos podríamos medirlo mejor, entonces este podría ser más bien un tema que queríamos medir. Evitar alcohol 24 horas antes. También si la persona tiene fiebre, eso me va a dar mayor conductibilidad y entonces me va a dar parámetros
falsamente disminuidos de grasa, evitar ejercicio violento 12 horas antes. Si la persona ha hecho un ejercicio no muy violento, esperar de 3 a 4 horas, vaciar la vejiga, tener por lo menos 4 horas de ayuno. Es sensible a la colocación de los electrodos, entonces, por ejemplo, en los equipos que utilizan electrodo de pie a mano, hay que tener mucho cuidado hasta en la distancia donde se colocan. Medir a la misma hora idealmente, bajo las mismas condiciones. Si la persona trabaja de pie, es mejor medir en la mañana. Tener la correcta posición, que la persona no se mueva ni habla. Entonces, vean que no es nada más de subir al paciente y la máquina hace todo. Tiene que haber todo un protocolo para que haya una precisión adecuada. Recordemos que en medicina o en las ciencias que miden, la precisión se refiere a la reproducibilidad. Entonces, los pacientes tienen en medicina, desgraciadamente, mucho a, hoy me hago el examen de sangre en este laboratorio, mañana en el otro, pasado mañana me lo hago en el otro. Y entonces empezamos a meter muchas variables, desde el equipo, reactivos, etcétera. Lo mismo pasa en todas las ciencias que miden composición corporal. Debería ser el mismo equipo, ojalá con el mismo técnico, eh, la misma posición, los mismos factores de hidratación, evitando ejercicio y demás. Si yo varío alguna de estas cosas, me puede dar un valor distinto y a veces no entendemos por qué el paciente tal vez me aumentó grasa y realmente no me aumentó grasa, tal vez porque llegó deshidratado y entonces no sé interpretar el reporte y entonces digo qué fue lo que pasó acá. Entonces es muy importante seguir los lineamientos para hacer la medida lo más reproducible y que no haya errores de precisión. Ok, vamos a ver. En el caso nuestro, como les decíamos, nosotros tenemos experiencia con el equipo de densitometría y tenemos el InBody 770 que nos brinda muchísima información, ¿verdad? Primero, como les decía, ya nos mide el modelo de cinco cilindros del cuerpo, es decir, todo esto lo va separando, podemos tener información segmentada. Por otro lado, también nos mide con distintas frecuencias y nos mide directamente. Entonces, como les decía hace un rato, ve la diferencia con algunos equipos, los que miden solo como un cilindro pueden estar midiendo solo un lado del cuerpo, en el caso de los que usan electrodos de un brazo y una pierna, todo lo demás lo estima y no me da información, por ejemplo, lo que pasa en el tronco, que en el tronco podría ser muy importante por muchas características que tiene el tronco, hay que separarlo y hay que medirlo separadamente. Eh, Así que podemos tener información más veraz. Y como les decía, la parte de agua es importantísima para saber qué está pasando en nuestros pacientes según la patología que tengan. Algunos podrán tener mayor agua extracelular. Los electrodos, como les decía, ¿verdad? Los distintos equipos, en el caso del modelo 770, ya están bien establecidos dónde están, entonces la reproducibilidad es muy alta porque el electrodo va a estar siempre en las mismas zonas donde el paciente hace contacto. Entonces, nos evitamos que haya una mala colocación, como en el caso, por ejemplo, de estos, que tal vez si yo pongo el electrodo acá o acá y en el otro lo pongo acá, ya estoy empezando a cambiar y a hacer un error de precisión. También incluso vean la importancia de hasta el material del que está hecho el electrodo. Probablemente las romanitas estas de casa domésticas que dicen que miden de todo, que me miden hasta huesos según ellos, el electrodo puede ser de muy mala calidad. Entonces, el electrodo, la composición también es importantísima, ¿verdad? Sobre todo utiliza plata y entonces tiene que no interferir en la medición. No se puede perder la corriente, por ejemplo. El tamaño y la forma del electrodo, la colocación, si el paciente se mueve, la mala posición, el largo del conector y errores de fabricación, ¿verdad? Y también puede haber también problemas de calibración. Entonces, cuando uno va a buscar un equipo médico, busca siempre que haya un buen respaldo en cuanto a mantenimiento y en cuanto a calibración, porque si no voy a estar tomando datos inadecuados.
También es importante que cada máquina tiene sus algoritmos. En el caso de InBody no se utilizan datos empíricos como el género, la etnia o la edad. O sea, mide directamente sin meter estos factores, porque al meter estos factores, algunos equipos entonces empiezan a darme valores incorrectos, porque asume que por cierta edad de la persona debería estar en tal parámetro, entonces en el algoritmo matemático. Y entonces puede ser que un paciente se me salga. Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto mayor que tiene mucha masa muscular, entonces el equipo podría hacer un cálculo de acuerdo a la edad y a lo esperado para esa edad y darme un valor falso. Entonces también es importante que si queremos tener un valor más real, utilizar un equipo de grado médico. Y para ir finalizando, pues también les mencionaba al principio que la corriente eléctrica va pasando, hay cierta resistencia, pero también las células ofrecen cierta reactancia. Esas células van a, de alguna manera, reaccionar a esa corriente eléctrica y la combinación de esto en física produce lo que se llama el ángulo de fase, que es este. Ya la parte física, yo no soy especialista en física, ¿verdad? Pero estas dos parámetros, resistencia y reactancia, van a producir esto, el ángulo de fase. El ángulo de fase va a depender de la salud de nuestras células, del tamaño, de la integridad de la membrana celular y la hidratación. Aquí lo vemos, por ejemplo. Una célula que está bien nutrida, que está bien robusta, que está sana, va a producirnos un ángulo de fase alto. La corriente eléctrica va a llegar, ella va a producir una capacitancia y va a liberar esa corriente eh, de cierta forma, mientras que una célula dañada no va a tener la misma capacidad y entonces me va a producir un ángulo de fase menor. ¿Esto por qué es importante? Porque el ángulo de fase actualmente se considera que es un parámetro que nos habla de salud integral del paciente, hasta pronóstico. Ya se ha utilizado en muchas especialidades médicas. Hay distintos parámetros de cuál sería el ángulo de fase, ¿verdad? Eh, según la literatura, pero en general hablamos que si el ángulo de fase es mayor a 3,5, podríamos tener células y estado de salud mejor, y personas que tienen ángulos de fase bajos son personas que ya tienen sistemas inmunológicos más comprometidos, desnutrición, retención de líquido, masa muscular menor, etcétera. Entonces, el ángulo de fase, si nosotros podemos tener un equipo que lo mida, es fabuloso porque nos da una información adicional de salud de la persona. Entonces el ángulo de fase, vean cómo ya se utiliza como predictor de pronóstico y mortalidad en áreas como la hemodiálisis, cáncer, HIV, enfermedades hepáticas, geriátricas. Y es una medida que se toma muy rápido, no es invasiva y nos permite tener información mejor de nuestros pacientes. Aquí nada más rápidamente vean cómo hay muchos artículos ya que hablan de fragilidad, por ejemplo, o fragilidad física de los pacientes en paciente geriátrico, como también se ha asociado a sobrevida y pronóstico en pacientes con cáncer, también como en enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, en malnutrición en pacientes en hemodiálisis, en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y todas estas publicaciones son publicaciones médicas reconocidas, ¿verdad? También en enfermedad renal crónica, también en hígado graso no alcohólico y sobrepeso, en sarcopenia, en trasplantados renales, etcétera. Entonces, es importante que este ángulo de fase se pueda afectar por muchas cosas, por enfermedades, pero también por cosas hasta por estrés físico y mental, ¿verdad? Entonces, y falta de sueño reparador. Entonces, ¿cómo uno podría mejorar la salud del paciente hasta preguntando cómo sueña, ¿verdad? ¿Cómo es el sueño? Pero no cómo sueña, sino cómo es el sueño, si es un sueño reparador y cómo esto puede tener un impacto sobre la salud general si lo juntamos con nutrición y ejercicio. Aquí les traigo, por ejemplo,
ya para terminar unos casos que hemos tenido, esto nada más es para que ejemplificar la utilidad de la medición, eh, ¿verdad? Este es un boxeador de 20 años de edad. Vean cómo en junio del 18 pesaba 60 kilos, ya para febrero de este año 62,6 y 62,7. O sea, aumentó 2 kilos. Tiene grasa visceral bien baja, eso es bueno porque es una persona joven, boxeadora, atleta. Tiene muy buena composición corporal en general, pero si vemos en el seguimiento, vean cómo él aumentó este peso. Al principio fue un peso que aumentó por músculo, pero vean cómo luego mantuvo el mismo peso, pero fue a costas de que aumentó grasa y perdió músculo. Lo que les decía, una persona puede ser que en 6 meses pese lo mismo, pero por la pandemia él dejó de hacer ejercicio, perdió músculo, ganó grasa, aumentó porcentaje de grasa corporal y a final de cuenta nosotros pensábamos que como mantenía el peso, la romana me estaba diciendo que estaba igual cuando realmente no estaba igual. Entonces este es un caso sencillo de cómo podemos dar seguimiento a nuestros pacientes sin creerle tanto a la romana de lo que nos está diciendo, o por lo menos cuestionando qué es lo que ha pasado. Este otro caso es un caso que nos llegó hace poco. Es un paciente geriátrico de 78 años de edad, diabético tipo 2 e hipertenso. Vean que es obeso con índice de masa corporal de 40 y no hay duda. Él estaba tomando irbesartán, metformina, glibenclamida a dosis altas, que para un paciente geriátrico esto no es adecuado, pero era lo que venía recibiendo. Según él sentía bien, pero la hija lo llevó porque lo notaba perdido y a veces lento para pensar y mentalmente trabado. Ella lo había llamado por teléfono y le sonó medio raro. Y entonces resulta que el paciente decía que tenía ya una semana de no tomar la glibenclamida porque se le acabó, por dicha, porque lo que estaba haciendo era hipoglicemias. Y tenía una glicemia que estaba normal, pero nos llamó la atención que estaba un poco taquipneico, estaba un poco con dificultad respiratoria leve, le cuesta subirse a la camilla de exploración porque también tiene su gran contenido graso. Sufre de apnea del sueño y no se controlaba las glicemias. ¿Qué encontramos nosotros en el InBody? Encontramos primero que nada que este señor tiene un 53% de grasa corporal, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad es grasa. Segundo punto, que tiene una grasa visceral muy alta. Uno busca, ojalá que estemos de 100 para abajo. Él tenía 266 centímetros. Entonces, lógicamente, pues, paciente obeso, que tiene un porcentaje de grasa corporal muy alto. En cuanto al músculo, piernas, sobre todo, pues están un poco bajas, ¿verdad? Pero aparte de eso nos llamó el ángulo de fase un poco la atención, 3,6, o sea, está ahí como limítrofe, ¿verdad? Dijimos 3,5 para arriba, ojalá. Y vean la cantidad de agua extracelular, estaba alta y sobre todo tenía agua extracelular que estaba acumulando en tronco y miembros inferiores. A final de cuentas, este es un paciente que nos estaba haciendo una insuficiencia cardíaca que no era tan evidente desde el punto de vista clínico. Entonces, pero esa falta de aire, esa dificultad y demás, a final de cuentas lo que estaba haciendo era una insuficiencia cardíaca y entonces ya nosotros con esto podemos trabajar desde el punto de vista de alimentación, de restricción de sodio, de cambiar tratamiento para la diabetes, de ir monitoreando cómo va esto, luego regresando a parámetros normales y por la edad es difícil que baje mucho porcentaje de grasa, pero podríamos hacer que baje un poco. Recordemos que toda pérdida es ganancia. Por edad, pues tal vez va a ser difícil, pero sí va a llegar a lo normal, pero sí es posible. Y el último caso, ya para concluir, esta es una señora también muy interesante, una señora de 83 años de edad, previamente sana, de estas señoras que no van al médico nunca, pero tenía 3 meses de pérdida de peso de 47 kilos a 39 kilos. Una mujer muy delgada, pero que perdió 8 kilos. Aquejaba dolor de huesos, no tenía control médico y las hijas le llevan al médico, quien le pidió estudios, ¿verdad? Un colega fue el que la refirió, tenía anemia,
tenía albúmina baja, tenía severa deficiencia de vitamina D y proteinuria. Y la mandaron para densitometría ósea, donde encontramos la osteoporosis mediante ya el DEXA, ¿verdad? Tiene una osteoporosis marcada, no tenía fracturas previas. Aprovechamos nosotros para hacerle el estudio in body y entonces encontramos que grasa visceral está baja. Sin embargo, es una señora pues que de grasa corporal tiene 19%. Ahí está, digamos que bien, pero está delgadita. También masa musculoesquelética está baja. Está eh, pues una señora que músculo no está bien. Tiene un ángulo de fase muy bajo en 3. Ya esto hablamos de mal pronóstico. También en cuanto a la cantidad de músculo por su condición está baja, o sea, es una señora que ya empieza a tener sarcopenia, pero también vean cómo está reteniendo líquido por la pérdida de albúmina y por probablemente una insuficiencia renal que nos está haciendo, ya también está reteniendo líquido. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una información de composición corporal que nos va a dar información para el seguimiento. Entonces, para ir concluyendo, pues primero que nada recordarles que el índice de masa corporal es muy limitada. Es muy, muy limitada, entonces ya tenemos que dejar de depender solo de índice de masa corporal. Tenemos que ir un poco más de allá, podemos medir circunferencia abdominal, por ejemplo, pero si queremos todavía ir más allá, deberíamos conocer los distintos compartimentos, grasa, músculo, agua, porque con eso podemos tener planes más adecuados e incluso hasta para el paciente es mejor porque los discutimos con ellos. Les decimos, vean dónde está, hay que hacer algo ya, necesito que tengamos un seguimiento y en ese sentido, si podemos tener alguna tecnología, en el caso de la bioimpedancia, pues es fácil de ubicarle en un consultorio, de poder tener medidas muy precisas, muy exactas, si seguimos los protocolos adecuados, y entonces podríamos nosotros ya ir monitoreando y esto nuevamente nos sirve mucho en distintas especialidades, infectología, nefrología, cardiología, endocrinología, etcétera. El estándar de oro ahorita es el DEXA, sin embargo, el DEXA tiene sus limitaciones también. Como les decía, con DEXA no podemos medir agua intracelular, ni total, ni extracelular. Así que es una muy buena alternativa para también tener una información adicional. Y todo dentro de el conjunto de la valoración clínica que nosotros hacemos. Así que con esto pues concluyo y agradezco muchísimo la atención y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que han estado conectados en este webinar. Tenemos aquí unas consultas. Vamos a ver. Bueno, hay unas consultas que ya respondió nuestra especialista Adriana Badilla. Entonces ahí las pueden ver en la parte de las preguntas que ya fueron respondidas. Y hay unas preguntas ya directamente que para usted. ¿Cómo se relaciona la grasa visceral al riesgo cardiovascular? ¿A partir de qué valor de grasa visceral se debe preocupar? No, debe preocuparse por reducirla, se debe preocupar por reducirla. Ok. Bueno, primero que nada, este tema de grasa visceral, pues es un poco complejo porque, ¿verdad? Tenemos que evaluarlo según la tecnología, según cada paciente. Entonces, en general, si hablamos ya mencioné la medida de la cintura, ¿verdad? Que se podría ser un parámetro. Entonces ya mencionamos, ¿verdad? 102 centímetros en hombres para abajo, lo normal, y 88 en mujeres. Ahora, si hablamos en los distintos equipos, hay distintos equipos que lo ponen de distintas maneras, ¿verdad? Tiene un tanto, un tanto. En el caso, por ejemplo, de InBody, como les mencionaba, en el 770, que es el que nosotros utilizamos, uno quisiera que esté menos de 100 centímetros. Ahí en las curvas se ven las curvas, digamos, de las desviaciones estándar según edad y población, pero uno quisiera que esté por debajo de 100.
Ahora, todo esto nuevamente uno tiene que verlo desde el punto de vista clínico según factores de riesgo de cada quien. Por ejemplo, no es lo mismo el paciente que ya es diabético, que un diabético tiene 2 a 4 veces más riesgo cardiovascular solo por ser diabético. Entonces uno debería ser más agresivo. Sin embargo, sabemos que si nosotros logramos bajar el peso del paciente un 5, un 10%, y ojalá sea grasa, lógicamente, ya el riesgo va a bajar un montón. Entonces no es que tengamos que tener valores, digamos, como que perfectos. Pero yo diría que en general, nosotros en la práctica, con lo que tenemos, en el caso del DEXA, cuando la relación androide-ginoide pasa de 1, ya nos preocupamos, buscamos que esté menor de 1, que es la relación en cuanto a la grasa de cadera versus abdominal. Y en el caso de el InBody, pues quisiéramos que esté por debajo de 100. Ese sería el ideal. Ahora, si una persona tiene 105, 110 y no tiene ningún otro factor de riesgo, pues podríamos estar, digamos que un poco tranquilos, pero siempre buscando que ese paciente nos mejore el músculo y pierda un poco de grasa. Ok. Hola, me gustaría saber cómo afecta directamente el consumo de antidepresivos en la composición corporal, ya que por la situación muchos pacientes los toman actualmente y es bueno orientarlos en ese aspecto. Sí, los antidepresivos, bueno, depresión es todo un tema complicado, ¿verdad? Porque la depresión, pues, algunos pacientes puede ser que coma más, coma menos, etcétera. Pero los antidepresivos, básicamente, un efecto que tienen importante es que pueden aumentar apetito. Y el paciente va a buscar también, cuando está con el antidepresivo, ciertos alimentos, sobre todo tienden a buscar más carbohidratos simples. Entonces, básicamente ese es el mecanismo principal, aumento de apetito. Ok. Aquí tenemos una consulta. ¿Qué tan precisas son esas balanzas digitales que te dan los resultados en en el celular de grasa, agua, hueso? Sí, bueno, no son muy, o sea, si estamos hablando de equipo ya para uso clínico, tenemos que buscar ese tipo de equipo, ¿verdad? Primero que nada, porque entonces, eh, ya la exactitud y la precisión no son, no son tan, se pueden acercar, pero realmente una de las cosas que uno quiere cuando utiliza un equipo es exactitud, que es la capacidad de que el equipo de medir algo que es real, decirnos, por ejemplo, es hipertenso, ok, sí, es hipertenso. Entonces, hay equipos que tal vez por el costo utilizan materiales y demás y frecuencias que tal vez son muy limitadas. Y la precisión es lo que le decía de que sea algo reproducible. Si un equipo médico tiene inherente un margen, un error de precisión grande, no nos va a permitir ver esos cambios. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que el margen de error es de un 1 o 2%, entonces yo juego con ese margen de error. Si el paciente, por ejemplo, me mejoró un medio por ciento, realmente no me mejoró porque está dentro del margen de error del equipo. Si el equipo tiene un margen de error de un 1% y el paciente me mejoró 2%, ya quiere decir que el cambio sí se dio, fue un cambio real. Ahora, si yo tengo un equipo que tiene un margen de error de un 10%, entonces, ¿qué pasa? Que el paciente puede ser que el equipo me dice que mejoró 9% cuando realmente no mejoró porque está dentro del margen de error del equipo. Entonces, eso uno en los equipos que miden, por ejemplo, composición corporal y en los densitómetros, entre mayor el error de precisión del equipo, menos certidumbre voy a tener del cambio que estoy midiendo en ese paciente. Entonces, eso es importantísimo siempre. Y lo vemos con glucómetro, lo vemos con un montón de cosas que nos dan valores y al final de cuentas uno dice, este valor, ¿qué tan real es? Eh, entonces, yo diría que podrán ser un poquito cercanos, pero el error de precisión puede ser muy grande. Y el otro asunto que sí hay que aclarar muy bien es que los equipos estos de bioimpedancia pueden decirnos contenido mineraloso, pero no nos pueden diagnosticar osteoporosis, ¿verdad? Si no lo mencioné ahorita, pero por ejemplo en esta señora que tiene osteoporosis en columna, la cantidad de mineral está normal, sí, pero es que lo que hace el equipo es medir cómo está el mineral en el cuerpo.
pero no me dice que la columna ya tiene una osteoporosis muy, muy avanzada, porque puede ser que otras zonas estén promediando y me estén dando que todavía cae dentro de lo esperable, pero realmente hay que tener mucho cuidado porque los equipos de bioimpedancia no pueden diagnosticar osteoporosis. Me pueden dar una idea del contenido total mineral, pero no sirven para ni diagnosticar ni monitorear osteoporosis, porque algunos equipos ponen ahí como que te miden hueso y de todo y realmente eso no es cierto. Ok, perfecto. Dice, ¿hay diferencia entre el valor del ángulo de fase de un hombre a una mujer? Y en el caso de haberlo, ¿cuál sería el valor para cada uno? No, el ángulo de fase básicamente se utiliza ahorita los mismos valores. Ok, perfecto. Después, una persona que no conoce su composición corporal y que no se ha realizado exámenes médicos comienza a realizar actividad física por su cuenta, sin un seguimiento profesional, ¿qué consecuencias podría desarrollar en un futuro? Si hace que, perdón, Actividad física por su cuenta, sin así. haberse realizado previamente exámenes. Ok, bueno, primero que nada, hay que recordar que el ejercicio, si bien es una de las mejores medicinas, también puede producirnos muchos problemas, ¿verdad? Puede producir traumatismos y demás. Una persona podría tener cardiopatía, una persona podría tener problemas articulares y demás. Entonces, yo siempre le digo a las personas que cuando uno va a hacer ejercicio, primero que nada tiene que tener una valoración por un profesional en el área, educación física o alguien que haya estudiado esa parte, ¿verdad? Hay gente que se dedica mucho dentro de la fisioterapia también a estas cosas, para también evaluar qué es lo que queremos, porque ellos tienen que evaluar flexibilidad, equilibrio, no solo es para perder peso, sino que tono muscular, si hay alguna asimetría, qué tipo de ejercicio y demás. Entonces, el ejercicio puede ser muy bueno, pero el ejercicio también, recordemos que eso produce estrés sobre el cuerpo y es un estrés que si está mal manejado podría darnos muchísimo problema. Incluso ahorita que están también de moda muchas estas dietas chifladas que llamamos o dietas mágicas, la gente hace unas dietas terribles y no está midiendo cuánto está perdiendo de grasa, cuánto de músculo, cuánto pierde de agua. Y ya nos hemos encontrado incluso nosotros personas que están haciendo algunas de estas dietas y lo que hacen es perder músculo. Y resulta que están felices porque la balanza les dice que perdió 3 4 kilos y lo que perdió fue músculo. Entonces, si uno quiere ser responsable, realmente debería haber todo un seguimiento y tomar las medidas de contingencia. No todos los seres somos iguales, ni todos tenemos la misma genética, ni la misma respuesta ante todo. Puede ser que hay gente que, y esto es algo que ahorita está sucediendo muy interesantemente, incluso hasta en diabetes, como hay gente que responde distinto a ciertos alimentos. Aunque es el mismo alimento, no todos los diabéticos o no todas las personas responden igual. Yo ahorita tengo un paciente, por ejemplo, que se le sube la glicemia y no es diabético, pero ya está haciendo piquitos a la hora del almuerzo, los días que no hace una merienda. Si pasa muchas horas sin comer, cuando hace el almuerzo, hace un pico glicémico. Entonces, cada quien tiene su respuesta y un error de la gente también es andar brincando de nutricionista en nutricionista, porque tal vez no le explicamos bien y la persona lo que quiere es perder peso y no ver los cambios favorables en composición corporal. Y si yo los puedo cuantificar y ver por dónde va el camino, puedo ir tomando medidas de contingencia, de cambios y darme cuenta. Vean este muchacho que les puse boxeador, aumentó kilo de grasa, pero ¿qué fue lo que pasó? Ya por historia nos dimos cuenta que es que dejó de hacer ejercicio y demás. Entonces, el ejercicio debería ser tomado como una medicina prescrito, qué ejercicio, qué dosis, qué frecuencia, igual que un medicamento, y las contraindicaciones y los efectos adversos. Todo eso hay que conocerlo, igual que con una pastilla. El ejercicio es exactamente igual. Ok, bueno, yo creo que ya con esto finalizamos las preguntas para el doctor. Hay una persona que pregunta cuáles son las opciones de InBody que tienen y las más recomendadas. En este caso, nosotros tenemos varios modelos, 120, 270, 370S, 570, 770, que fue el que el doctor nos expuso, y el S10. Para esto lo que pueden hacer es que nos pueden escribir un inbox por medio de Facebook o en Instagram de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea InBody Centroamérica de Facebook o el InBody de Instagram Centroamérica o el InBody de Panamá. Ahí nos pueden consultar. E igual yo aquí les dejé un correo electrónico si quisieran dentro de las respuestas, mercadeo@insumedcr.com.
Si quisieran más información de los equipos, con gusto los pueden remitir ahí. Lo pueden hacer ahí, yo se los remito a la especialista o a la asesora comercial. Agradecemos al doctor por este webinar, creo que estuvo muy interesante. No, Siempre mucho aprendemos gusto. cosas nuevas. Nosotros que somos InBody, bueno, yo que soy InBody siempre aprendo más. No sé si Adri, que es nuestra especialista clínica, o alguna de otras compañeras quiere agregar algo más. Ah, bueno, perdón, me faltó algo muy importante. Agradecer a todos los presentes y para este webinar teníamos un regalo entre todos los que participaban, que es un InLab, que es el estadiómetro digital, que es parte de las cosas que tenemos, de los equipos que tenemos con InBody, y la persona ganadora es Carol Cianca de Panamá. Entonces, igual, Carol está presente en el webinar, nos puede contactar por alguna de nuestras redes sociales o por el correo que les puse ahí, y para para coordinar la entrega. No sé si quieren agregar algo más, alguna de todos. Si no, entonces agradecemos al doctor. Solamente las gracias tanto a los participantes como al doctor. Una excelente ponencia y una excelente presentación. Muchísimas gracias porque fue súper nutrida en cuanto al material que podemos manejar nosotros en las prácticas de cada uno de los nutricionistas que nos acompañan. Entonces, muchas gracias a todos. Damos por terminado este webinar. Gracias, doctor, de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias.